Participa en la pronosupinación. Participa en la pronosupinación. Muy bien, participa en la pronosupinación, ¿sí? Espectacular. Entonces, la cabeza del radio debe adaptarse a la forma esférica del cóndilo del húmero, ¿sí? Ustedes saben que la cabeza del radio se articula también, la base, esto que vemos aquí, ¿sí? O el techo se articula con el cóndilo del o epicóndilo humeral. Esto vendría a ser el epicóndilo del húmero, que es lo que observamos aquí, y esto es la base, ¿sí? O el vértice de la cabeza del radio. Entonces la cara superior es cóncava, radio igual a la del cóndilo, la cúpula pivotea sobre el cóndilo, ¿sí? Este es el cóndilo y el radio pivotea. Pivotea quiere decir que gira como el trompo a este nivel para producir o realizarse los movimientos de pronación y supinación, que es lo que vemos aquí en esta flechita. La cabeza del radio gira respecto al cóndilo humeral, que es lo que observamos a este nivel. Entonces, acá nosotros tenemos el cóndilo humeral, ¿sí? El cóndilo del húmero, y esto es la cabeza del radio, ¿sí? Que acá se encuentra la base o el vértice o la cúpula radial, ¿sí? Entonces, durante los movimientos de flexión y extensión, la cabeza del radio gira, ¿sí? El cóndilo que vemos aquí gira respecto a la cúpula radial, que es esto que está aquí. Esto, por ejemplo, es en extensión, y esto es un movimiento de flexión de codo, ¿sí? ¿Y qué músculo realiza la flexión del codo? ¿Quién me puede decir? Bíceps braquial puede ser. El bíceps braquial. Braquial anterior. ¿Sí? Y uno más. Y el supinador largo. Y el supinador largo. Muy bien, ¿sí? Dependiendo de la posición de la palma de la mano, actúan distintos músculos. Si nosotros colocamos o ponemos la palma de la mano mirando hacia arriba, partiendo de una extensión, y con el codo extendido, y la palma mira hacia arriba, y llevamos a la flexión del codo, ahí actúa el bíceps braquial. Si nosotros dirigimos la palma de la mano hacia adentro, o la palma de la mano mira hacia adentro, ahí lo que actúa es el músculo supinador largo. Y si nosotros dirigimos, o si la palma de la mano apunta hacia abajo, ahí el músculo que está actuando es el braquial anterior, ¿sí? Entonces ahí tenemos los tres músculos de flexión de codo, los tres músculos. La troclea humeral. Cuando el codo está en su máxima extensión, esto es máxima extensión, el eje del antebrazo, este eje del antebrazo, que es lo que vemos acá, eje del antebrazo, ¿sí? Forma un ángulo obtuso abierto hacia afuera con el eje del antebrazo, ¿sí? Valgo fisiológico, que es lo que vemos aquí. Acá tenemos el eje, se traza una línea, una recta a nivel del antebrazo y otra recta a través del brazo. Y acá se forma un ángulo, ¿sí? Eso se llama ángulo fisiológico o el valgo fisiológico, que lo normal es de 5 a 10 grados, ¿sí? Es cuando el codo, esta parte interna del codo, se encuentra más hacia adentro, ¿sí? Hay personas que nacen ya con ese valgo, ¿sí? Y eso puede generar un desequilibrio, sobre todo a nivel de la cara interna del codo, y afectar al ligamento lateral interno que está aquí, porque se va a encontrar en máxima tensión. Las limitaciones de la flexoextensión. La limitación de la extensión se debe a tres factores muy importantes, ¿sí? Primero, impacto del piso olecraniano en el fondo de la fosita olecraniana, que es lo que vemos aquí, acá. Cuando nosotros hacemos la extensión máxima, ¿sí? El olecrano, ¿sí? Que vendría a ser la tróclea o la apófisis coronoides, en la cavidad simoidea mayor del cúbito, que también se le dice olecrano, choca
¿sí? Con esta estructura que vemos aquí, que es con la tróclea o la fosita olecraniana, que es lo que vemos aquí. Entonces, cuando eso choca, entonces la extensión no puede ir más allá, ¿sí? Puesta en tensión de la parte anterior de la cápsula anterior, ¿sí? La parte anterior de la cápsula se tensa, entonces evita o limita la extensión y también la resistencia de los músculos opuestos que realizan la extensión. ¿Y cuáles son los músculos opuestos? Son el bíceps braquial, el braquial anterior y el músculo supinador largo. Entonces, los tres factores que limitan la extensión son el impacto del olecrano con la fosita olecraniana, la parte o la tensión de la parte anterior de la cápsula y la tensión de los músculos flexores del codo. Ellos limitan la extensión. ¿Quiénes limitan la flexión? El movimiento opuesto. En primer lugar, las masas musculares, que es lo que yo le dije acá, sobre todo del bíceps. Las masas musculares sin contraer se aplanan sobre sí y la flexión es mayor a 145 grados. O sea, la flexión máxima puede alcanzar los 160 grados de flexión de codo. Pero ¿de qué depende de que llegue ahí hasta los 160? Depende del volumen de la masa del bíceps braquial, ¿sí? Entonces, eso depende. También limita la tensión de la parte posterior de la cápsula, ¿sí? Y la tensión también del músculo tríceps braquial, esto que está aquí, tríceps braquial, la tensión del tríceps braquial. Entonces, la flexión, ¿quién se encarga de limitar? Se encarga de limitar la masa muscular del bíceps, la tensión de la parte posterior de la cápsula y la tensión, ¿sí?, del músculo tríceps braquial, que es lo que vemos aquí. Los músculos motores de la flexión dijimos que era el braquial anterior, ¿sí?, que es un músculo monoarticular. ¿Por qué monoarticular? Porque solamente actúa en el codo, ¿sí? El músculo bíceps braquial, es un músculo biarticular. Esto que está aquí. El bíceps, ¿por qué se le dice bíceps? Porque presenta dos vientres musculares o dos porciones. Tiene una porción corta, que es la número 5 que vemos aquí, que se origina en la apófisis coracoides, y la porción larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Ahí están las dos masas y se insertan en la tuberosidad bicipital del radio. Y el último músculo es el músculo braquiorradial o el supinador largo, que es lo que vemos aquí en el número 2. Este es el músculo supinador largo. Y este también es un músculo monoarticular. El único músculo biarticular en el codo es el bíceps, porque el bíceps realiza flexión de codo y también ayuda, sobre todo la porción larga, ayuda a la flexión del hombro, que fue lo que hablamos nosotros en la clase pasada, ¿sí? En la clase pasada, que la porción larga del bíceps también se considera un músculo del manguito rotador. Acá tenemos los músculos motores de la flexión, ¿sí? La eficacia de los músculos flexores es máxima con el codo en flexión de 90 grados. O sea, si nosotros partimos de un codo o una flexión de 90 grados y desde ahí nosotros llevamos el codo hacia arriba, ¿sí?, la eficacia es mucho mayor o el movimiento es mucho mayor, ¿sí? Los músculos motores de la extensión es un único músculo, que es el tríceps braquial, que es lo que vemos aquí, estos tres. El tríceps braquial tiene una porción larga, ¿sí?, que es el número 3 que vemos aquí, que se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, y luego tenemos el vasto lateral y el vasto medial, que se originan del húmero. Y el tríceps se inserta en el olecranon o en la cavidad simoidea mayor del cúbito en la parte posterior acá. Este es el olecranon, donde está mi flechita aquí. Y ahí se insertan los tres músculos. Estos son los músculos motores de la extensión del codo, ¿sí? Acá vemos nosotros la extensión del codo. La eficacia del músculo tríceps braquial difiere según el grado de flexión del codo, ¿sí? O sea, si nosotros también partimos de una flexión, ¿sí?,
de una flexión de 90 grados y desde ahí nosotros llevamos el codo a extensión, ¿sí? La eficacia del músculo tríceps braquial es mucho mayor, ¿sí? Porque la palanca, ¿sí?, que hay a nivel del codo se acorta, entonces el músculo recluta mayor contenido de fibras musculares y por eso la contracción es mucho mayor con el codo en flexión de 90 grados y la flexión también es mayor si partimos de una flexión de codo de 90 grados, ¿sí? Acá tenemos la extensión del codo, ¿sí? Que es lo que vemos aquí. Este es con el hombro en flexión de 90 grados, ¿sí? Y llevamos a la extensión del codo, que es lo que vemos aquí. Su eficacia es mucho mayor. Los factores de coadaptación articular. Nosotros en la clase pasada dijimos que hay en el hombro los coadaptadores transversales, que son los músculos del manguito rotador, y los coadaptadores longitudinales, que son los músculos, por ejemplo, el deltoides, el subescapular, el bíceps braquial, el coracobraquial, el tríceps braquial. Esos son músculos estabilizadores longitudinales, ¿sí? Entonces, resistencia a la tracción longitudinal son todos estos músculos que están aquí. El, el, el bíceps, el supinador largo, el tríceps, coracobraquial, los músculos epitrocleares y los músculos del epicóndilo, ¿sí? Estos músculos epitrocleares y los del epicóndilo son músculos que nacen tanto del cóndilo. A ver, una imagen aquí. Aquí, en la parte lateral del húmero, se encuentran los músculos del epicóndilo y en la parte interna se encuentran los músculos de la epitróclea. Por ejemplo, los músculos del epicóndilo son el supinador corto, supinador largo, primer radial, segundo radial, extensor común de los dedos, el anconio, el extensor largo del pulgar, el cubital posterior. Y los músculos de la epitróclea son palmar mayor, palmar menor, el flexor común superficial de los dedos, el flexor común profundo, el cubital anterior, el flexor largo del pulgar, ¿sí? El flexor propio del meñique, son músculos de la epitróclea que están aquí. Los factores de coartación articular, o sea, los estabilizadores longitudinales del codo, ¿sí?, ayudan, ¿sí?, a que cuando al niño se le toma, ¿sí?, de los bracitos en esta posición, no sufra ningún tipo de luxación. Gracias a estos músculos que se encuentran aquí, el bíceps, el tríceps, el supinado largo, los músculos del epicóndilo, los músculos de la epitróclea, el braquial anterior. Esos son todos esos músculos que dan esta estabilidad. Entonces, los factores de coartación articular también se pueden encontrar desfavorecidos, ¿sí? Sí, sobre todo cuando, por ejemplo, hay una caída y uno realiza un apoyo de la palma de la mano como un mecanismo de defensa, ¿sí? Y en eso se puede fracturar la cabeza del radio, ¿sí? Y también se puede producir una luxación de la articulación radiocubital superior, ¿sí? Dependiendo de la posición de la mano durante la caída. Entonces, ¿de qué depende eso? De la coaptación de los músculos longitudinales que se encuentran en el codo. Acá vemos también nosotros, ¿sí? Este, por ejemplo, el músculo bíceps braquial y este es el músculo tríceps braquial, ¿sí? Que son movimientos durante o que se producen durante la flexión del codo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la flexión del codo, el tríceps braquial se tiene que relajar. Y si nosotros hacemos la extensión del codo, el músculo bíceps braquial se tiene que relajar para poder realizar o producir ese movimiento, ¿sí? La amplitud de movimiento del codo, ¿sí?, que es lo que vemos aquí. La flexión de codo, que es lo que vemos aquí, una flexión activa es de 140 a 145 grados, que está aquí. ¿De qué depende de que esto aumenta o disminuye? Es de la masa muscular o del vientre del bíceps braquial. Pero la flexión pasiva, ¿qué quiere decir? Si nosotros con la otra mano colocamos por encima de la muñeca y empujamos más la flexión o llevamos más la palma de la mano hacia el hombro, entonces la flexión va a aumentar.
y la flexión pasiva puede llegar incluso a los 160 grados. En cambio, la extensión es de 145 a 0 grados, ¿sí? Pero hay pacientes en donde por una hiperlaxitud articular puede llegar inclusive hasta los 5 o 10 grados más por debajo. Acá tenemos referencias clínicas en el codo, ¿sí? Esto vendría a ser el olecranon, este es el epicóndilo, esto es la epitróclea, ¿sí? Durante la extensión se encuentran así y durante la flexión forman un triángulo, ¿sí? ¿Ven? El triángulo, que es lo que vemos aquí. Esto es el epicóndilo, la epitróclea y este es el olecranon, forman un triángulo. Y en resumen, el codo es la articulación intermedia del miembro superior, conforma la unión mecánica entre el brazo y el antebrazo, o sea, entre el húmero y el cúbito y el radio. Tiene como elemento de refuerzo principal el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo. Y la tróclea humeral es quien direcciona el antebrazo, por lo que existen múltiples variaciones. O sea, el movimiento tanto de flexión y de extensión depende de la tróclea del húmero. Existen limitaciones óseas y musculares a nivel de cada articulación, que fue lo que nosotros hablamos hace rato, las estructuras que limitan la flexión y las estructuras que limitan la extensión del codo. La posición funcional es con el codo a 90 grados y pronosupinación neutra, o sea, el codo tiene que estar en una flexión de 90 grados y el pulgar debe mirar hacia arriba, y eso se llama posición funcional del codo, que es la posición que se utiliza para utilizar alguna férula o algún yeso. Y existen posiciones preferentes en las que la eficacia de la musculatura es máxima, en la extensión es hacia abajo y en la flexión es hacia arriba. ¿De qué depende esta referencia? Depende de la posición del codo y del hombro, ¿sí? Con el codo en flexión de 90 grados y en hombro en flexión de 90 grados, la eficacia tanto de la extensión y de la flexión es máxima. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Y chicas? ¿Se entendió?